el privilegio y el peso del Evangelio. Y ustedes saben que a veces el ser un cristiano, el cristianismo, no es lo más fácil del mundo. Si lo consideras conmigo, nos daríamos cuenta que hay dificultades en ser un creyente, en caminar este camino en el cual andamos. Si lo piensas conmigo, con frecuencia se burlan de uno. Y eso es un tipo de persecución, leve, pero aún persecución. En otras ocasiones soportamos injusticias por querer ser como Jesús. Más allá, leemos la palabra y nos damos cuenta que el Señor nos ha pedido y hemos sido llamados a ofrecer la otra mejilla si alguien nos da una bofetada. O sea, ¿quién realmente quiere hacer eso, no? O sea, dame mejor en esta, ¿no? Y ahora en esta. Pero es lo que se nos exige, es lo que quiere Dios de nosotros. Si te piden tu camisa, dice la palabra, Jesús dice, dales también tu abrigo. O sea, y sentimos, o sea, ya me quitaron mi camisa, o sea, ¿cómo quieres que ahora les dé mi abrigo? Pero aún eso es lo que nos pide el Evangelio. Y la lista sigue y son muchas cosas. A lo mejor tú pensaste en algunas también, unas dificultades, pero creo que estamos todos de acuerdo que el ser un cristiano es difícil y tiene sus consecuencias, pero ¿sabías que el ser cristiano no lo somos en vano? O sea, no es en vano. Lo que te hace un cristiano es simplemente que has aceptado el perdón, has puesto tu fe y confianza en Jesús. Y esa decisión de haber puesto tu fe y confianza en el Señor, aunque con beneficio personal, porque pues sabemos nuestra eternidad, sabemos que vamos al cielo. Y es una buena decisión, si no la has tomado, es la mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida. Es recibir el perdón por tu pecado. Y aunque tiene beneficio personal, no es solo para que tú te la quedes. O sea, el Señor no te salvó para que tú simplemente digas gracias, me la echo a la bolsa y sigo ya con mi vida. Dios te salvó para ser la portavoz de su mensaje. Ahora piénsenlo, pudo haber llamado a ángeles, ¿a poco no? Para distribuir el mensaje de arrepentimiento y perdón, pero no. Ahí donde estás tú sentado, tú quien eres, que mejor te conoces mejor que cualquier otra persona, Dios te escogió a ti y Dios me escogió a mí para esparcir ese mensaje de salvación. Entonces, cuando pones todo en la perspectiva correcta, te das cuenta que tu aflicción temporal, las cosas que hablamos de o las cosas que tú a lo mejor pensaste que es una dificultad en este camino de cristianismo, te das cuenta que no es nada en comparación a otras personas. Porque hay otros que sufren más que tú. No es nada en comparación realmente a lo que merecemos. O sea, si piensas que ser un cristiano es difícil, ahora lo que de veras merecías antes de haberlo aceptado es muerte, es una eternidad en las tinieblas. Nada que ver realmente con lo que sufrió Jesús. Dice Isaías que cuando él colgó en la cruz era irreconocible por la manera en que lo habían golpeado y abusado de él. Entonces te pones o sea, lo mides, ¿no? Pones en una báscula y dices, oye, como que no. La aflicción o lo que sufrimos, lo difícil que es ser un cristiano, tampoco se compara con las bendiciones que recibimos en Cristo. Entonces, hoy nuestro texto, aquí en 2 Corintios capítulo 4, tenemos esa comparación que hace Pablo entre sus sufrimientos y la gloria que viene por ser aquel que sigue y que, fíjate,
no tira la toalla, que no tira la toalla. Como ya sabemos, Pablo no tenía una buena reputación con algunos aquí en Corinto, no todos, pero algunos se habían enojado con él, le habían llamado un fraude, y él escribe esta carta para exponer, para derramar su corazón, para que todos lo vieran. Y por eso cuando pusimos la imagen por ahí, a lo mejor la tenemos pensando yo en este libro de Segunda de Corintios, pensé en un corazón así, no sé si la tengas por ahí, Dana, pero es un corazón y de ese corazón están saliendo flores, ¿sí? Porque haz de cuenta el corazón de Pablo, pero de él, por estas injusticias, por lo que habían dicho de él, podía haber salido veneno, ¿sí? Pero de él sale amor, sale flores, sale vida de este corazón, de una persona que ha sido tratada en una manera errónea. Pablo aquí va a hablar muy francamente y por lo tanto, como normalmente lo hago, decidí no dividir el texto así en 3 o 4 divisiones porque creo que este texto, aquí capítulo 4 es uno de los que él como que expone más su corazón, se presta más para leerlo como un solo pensamiento. Y él en él nos va a decir varias cosas, porque de todos modos es importante que tú sepas lo que nos va a decir para que no te me pierdas. Les doy un pequeño bosquejo, no son divisiones, pero va a hablar de su comportamiento que lo respaldaba, o sea, se va a defender. ¿Sí? Y luego después de esto también nos va a decir del corazón incrédulo de las personas que lo acusan, de los que están realmente cegados por el Dios de este siglo, de este mundo. Ahorita hablamos de eso. Pero también va a hablar del mensaje. ¿Cuál es su mensaje? El Evangelio. Siempre Pablo buscando la oportunidad para meter el Evangelio en lo que nos va a decir, y una vez más nos presenta el Evangelio. Se va a dirigir a lo inmerecido que somos de portar ese mensaje. Como dije, pudo haber escogido a ángeles o a otras huestes celestiales, pero ¿sabes qué? Dijo, mejor a ti y a mí. Y aquí nos va a decir, somos tan inmerecidos, pero aún nos usa Dios. Hará el contraste entre la aflicción y el beneficio de ella, y luego finalmente en los últimos versículos nos dirá que después el de pesar y de considerar lo difícil que es ser un cristiano, las cosas que él estaba viviendo, después de considerar y pesar eso, que vale la pena. O sea, los beneficios más los padecimientos en Cristo, dice, vale la pena. Y de eso se trata esta porción. Entonces, vamos a empezar. Vean conmigo versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Te llamo la atención a la primera frase, dice, por lo cual. Eso por lo cual lo liga con lo que había dicho en capítulo 3. Y en capítulo 3, si recuerdas, simplemente dijo que estamos nosotros en ese proceso de transformación en lo que vemos la cara de nuestro Señor, que de gloria en gloria estamos siendo transformados, estamos en esa etapa de santificación como creyentes. Entonces ahí nos dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Estamos en este proceso y como ustedes ya saben, lo criticaban a Pablo, lo menospreciaban, hablaban mal de su ministerio, y aquí una vez más expone su corazón y dice, esto que hacemos, esto de ser pastor, esto de ser misionero o de estar en el ministerio, o para nosotros, porque a lo mejor dices, yo no soy ninguna de esas cosas, esto de ser cristiano es simplemente por la misericordia de Dios y no desmayamos. En pocas palabras les está diciendo que él reconocía que no merecía este ministerio y por lo tanto, sabiendo eso, no se agotaba, no se cansaba y seguía él al pie del cañón. O sea, me están atacando, pero aquí sigo, voy a seguir siendo constante.
Y saben, para algunos de nosotros, hoy necesitamos escuchar eso porque hay cosas que nos hacen cuestionar si vale la pena esto del cristianismo. Porque, sabes, es más fácil caminar en el mundo. Es más fácil tomar decisiones diferente a lo que te dice la palabra. De veras que sí. Ir con la corriente siempre va a ser más fácil. Pero como dijo un amigo, solo peces muertos van con la corriente. Solo peces muertos. Alguien muerto es el que dice, pues mejor me voy con la corriente. Ahora, ustedes saben, bueno, muchos de ustedes saben que a mí me encanta pescar. Tengo mucho sin hacerlo, pero una de las formas de pescar, para mí, una de mis favoritas es pescar en un río por la especie de trucha. ¿Sí ubican el trucha? El trucha me encanta de diferentes pescados, pero este pescado me encanta porque lo que hace es que se esconde detrás de piedras o en cavidades o hoyos en el río. O sea, no tiene mucho espacio, no estamos hablando de un lago, estamos hablando de algo angosto, de un río donde va fluyendo la corriente, y lo que hace este pez, y todo lo necesitas saber si vas a ser un buen pescador de este pescado. Y entonces lo que él hace es que se esconde detrás de las piedras, de los hoyos en el río, pero siempre está enfrentando la corriente. Siempre, o sea, va fluyendo así y él está así. Está una roca aquí y él está siempre enfrentando la corriente. Siendo que está enfrentando la corriente, no puede parar de nadar. ¿Qué pasa si para de nadar? Se lo lleva la corriente, ¿verdad? Aunque esté escondido detrás de una piedra o en un hoyo, hay corriente, o sea, hay fuerza que lo quiere jalar. Entonces, este pez no puede parar de nadar. Lo interesante es por qué lo hace, porque si eres un pez perezoso, vas a decir, no, pues mejor me escondo o me voy con la corriente, a ver dónde me lleva. Pero es astuto este pescado. Y él lo hace porque la corriente para él le trae comida y así él se va a alimentar. Lo que pasa es que sin duda él está ahí y porque va fluyendo hacia el agua, cae un bicho o un insecto, una mosca, algo sobre el agua y ahí viene. ¿Y qué pasa cuando él realmente, aunque se está esforzando, para él es muy fácil porque viene, lo agarra y se lo come? Y para el pescador, así es como tú tienes que presentar, ¿sí? tu anzuelo, lo que tú estás usando, sabiendo que, ok, allí está un hoyo, ahí está una roca, entonces muy probable que de ahí esté un pescado y así se pesca. Es muy interesante, es muy padre. Puede ser muy frustrante si no sabes lo que estás haciendo. Pero de la misma manera, vivir como cristiano es un esfuerzo. Y no puedes parar de nadar, tienes que seguir nadando y tienes que constantemente nadar contra la corriente. Pero, ¿qué crees? Cuando nadas contra la corriente, ahí está lo bueno. Por eso el pez lo hace. Sabe que ahí está lo bueno. Ahí es donde Dios se gloria y nosotros somos usados por Él. Cuando tú dices, voy a seguir a pie del cañón, voy a seguir nadando contra la corriente. Sé que las cosas son difíciles, sé que es más fácil tomar esta decisión que va totalmente en contra de la palabra, pero voy a seguir nadando. Entonces dice, no desmayamos, al contrario, estoy asombrado, dice Pablo, de pensar que Dios me usa. O sea, no lo merezco, pero tampoco desmayo. Verso 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos, a toda conciencia humana delante de Dios. Les dice, ustedes pueden confiar en lo que decimos porque hemos mostrado vidas que
Y luego aquí te lista unas cosas, vidas que han renunciado lo oculto y lo vergonzoso. Puedes confiar en nuestro mensaje porque hemos nosotros renunciado a estas cosas, es decir, no hemos escondido nada que va a dar vergüenza. O sea, no hay nada en nuestra vida, nota que lo habla en plural porque se está defendiendo tanto él como a Silas, a Timoteo, los que han estado con él, a Apolos, los que han servido ahí, que identifican con él. Dice, ustedes saben que en nuestra vida no hay nada oculto o vergonzoso. También dice, no hemos andado con astucia, o eso es más bien, no andamos con sabiduría engañosa. No estamos tratando de confundirlos, de engañarlos para que les quitemos el dinero o para que hagas lo que yo diga, nada de eso. No hemos andado no contabas con mi astucia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso es lo que está diciendo, no estamos con sabiduría engañosa. Y luego 3, dice, no hemos adulterado la palabra de Dios. Es decir, no hemos mezclado el evangelio con otra cosa. ¿Para qué? Para distorsionarla. Esa palabra de adulterar es distorsionar. Entonces dice, no hemos mezclado la palabra para distorsionar lo que es. O sea, el evangelio es lo que es y nada más. Y te lo digo porque creo que en él hay vida y solo por eso te lo digo. No tengo segundas intenciones o motivos. Y sin duda, aunque no lo dice, cuando Pablo habla aquí en versículo 2, sin duda, aquí él está hablando directamente a los que lo habían acusado. Y él dice, no, con toda confianza, pruébenos, vean, observen que no hemos hecho nada de lo que acabo de decir. No dice, pero yo casi creo que de estas cosas lo habían acusado. O estás adulterando la palabra, andas con sabiduría engañosa. Andas con cosas vergonzosas. Dice, no, chécalo. O sea, vean mi vida. Puedes decir tú lo mismo. O hay cosas ocultas en tu vida, vergonzosas, que si pasábamos tu vida por la pantalla, así te agacharías y dirías, no, por favor, apágale, mejor. ¿Cómo conduces tu vida? Así como la de Pablo. O sea, él se atreve a decir esto. O sea, ustedes saben. O sea, ustedes han vivido conmigo, me han visto trabajar, hemos estado juntos. Y muy interesante porque esta semana pudimos ir a León, tuvimos unos asuntos allá y fuimos a León. Y fíjate, o sea, para que veas qué tan chico está el mundo. Estábamos en una tienda en León. O sea, allá como por Campestre, sí, o sea, es como lo más lejos de aquí, ¿no? Entro a la tienda y me topo con alguien de la iglesia. Ahora, ¿qué si yo, en mi carrito, lo traía lleno así de botellas de vino y andaba hablando así mal y digo, mi testimonio, cosas ocultas a ustedes porque ustedes no me vieron, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando alguien nos ve? ¿Qué tal cuando, y no traían nada en el carrito, entonces estaba bien, acabamos de llegar, pero tampoco me fijé en lo que traían ellos, me hubiera visto, ¿y tú qué traes ahí en tu bolsa? Pero no te creas, no te tienes que esconder si me ves en la tienda, que ahí viene el pastor, esconde lo del carrito, tú lleva lo que quieras llevar. Pero mi punto es ese, que Pablo aquí está diciendo, pruébenos, observen, no hay nada que nos comprometa en este ministerio. Verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Otra versión lo dice así, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Y esa ceguera es porque el Dios de este siglo los ha cegado. Uno de los muchos nombres de Satanás, por si dices, ¿y quién es el Dios de este siglo? Satanás. No sé si lo sabían, pero actualmente, en este momento, el Dios de este mundo es Satanás.
Se le ha dado permiso. Y tienes que saber que aún anda suelto. Pero pronto llegará el momento en el cual Dios va a actuar. Y oh, cómo anhelamos ese momento. Decimos, Maranata, Maranata, Señor. En ese momento, Dios le pondrá fin al reino de este Dios de este siglo. Pero por lo pronto, Satanás sigue teniendo su puesto. Y sigue haciendo exactamente lo que dice este versículo, cegando a aquellos que prefieren andar en las tinieblas. Su meta es lo que dice aquí, cegar, fíjate, el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. No sé si te ha tocado compartirle a alguien y como que, cegados, no lo entienden, no lo reciben. Hay vendas sobre de sus ojos y más allá sobre de su corazón. Y es triste. Y dices, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me cayó el 20 y a ellos no? Es el enemigo, los tiene cegados. Y habla aquí a los que lo habían acusado. Dice, hey, estas personas que hablan de nosotros son los que tienen encubierto el entendimiento. Pero como siempre, Pablo toma la oportunidad para compartir el Evangelio. Entonces, hablando de los que están cegados por el rey de o el Dios de este siglo, fíjate, comparte el Evangelio y vean cómo lo transmite aquí, porque aquí lo va a compartir de otra forma. Por si tú dices, oye, no sé cómo compartir las buenas nuevas. Aquí te va a dar otro ejemplo y ya tú buscas la manera o la forma que te gusta a ti compartir. Pero fíjate lo que dice en versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este ministerio que tenemos por la misericordia de Dios no es para predicarnos a nosotros mismos, está diciendo, no, al contrario, es Jesucristo como Señor y nada más. Ese es nuestro mensaje, Jesucristo como Señor. Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Ese es el Evangelio. Y luego, pero fíjate cómo lo desarrolla, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, se refiere hasta Génesis capítulo 1, versículo 3, donde había tinieblas y dice que haya luz, y ¡pum!, luz. Entonces dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es el Evangelio, que hay una oscuridad y lo único que la va a eliminar es el conocimiento de Jesucristo. Ese es el Evangelio. No sé si supiste, pero esta semana en Nueva York, el gobernador legalizó el aborto hasta los 9 meses. Hasta los 9 meses. Mientras está en el vientre, se puede abortar. Ahora, ustedes que han tenido niños, sabes que muy rápido se empieza a oír el corazón y sabes que hay una vida en ti. Ahora imagínate a los 9 meses poder decir, termínale la vida a ese niño. Eso es algo demoníaco. Eso es algo del Dios de este siglo, del Dios de este mundo. Se ven las artimañas del Dios de este siglo, pero fíjate, Dios mandó luz en medio de esa oscuridad. Eso es algo oscuro, del infierno. O sea, ¿cómo vas a permitir que alguien mate a un bebé de 9 meses? Increíble, no lo puedo creer. Mientras que el gobernador de otro estado de Ohio acaba de pasar también una ley que al momento que se escucha el palpitar ya no puedes tener aborto. Entonces depende de dónde vivas.
por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo se maneje aquí en México, pero allá si vives en el estado de Ohio y te embarazas y quieres abortar tu bebé y vas al doctor y dicen, no, es que se escucha latir el corazón. Ok, entonces no lo puedes hacer. Mientras que en Nueva York puedes hacer el viaje de 4 horas y en 4 horas te lo permiten. Es triste. Pero Dios mandó la luz para desvanecer la oscuridad. Juan lo describe de esta manera. Fíjate en su Evangelio capítulo 3, dice en versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, fíjate, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué condena al hombre? Lo que nos acaba de decir, que la luz vino, pero la rechazaron. Vino la luz, la rechazaron. Y aquí Pablo está explicando que ellos llegaron a Corinto, llegaron a esta ciudad con ese mensaje que resplandece y salva a todo el que lo acepta. Ahora, ojo, chécalo. Se escucha padre para el apóstol Pablo, ¿no? El gran apóstol Pablo. Portas un gran mensaje y qué bueno que lo hiciste. Si escribiste todos esos libros, pero ¿sabías que tú y yo portamos ese mismo mensaje? Que esa luz está en ti y que tú tienes el privilegio, la obligación de compartir eso con los demás. Eso no sé a ti, pero eso te debe de emocionar. Realmente no me gusta que aplaudan, pero si iban a aplaudir en algo, deberían de haber aplaudido ahí. Como que, sí, tenemos nosotros esa misma responsabilidad. A lo menos que estés tú apagando esa luz en tu vida, entonces no tienes por qué aplaudir. Es mejor algo que da vergüenza, que es mejor, dice uno, agacha la cabeza, no dice, chis, ¿por qué dices eso? O sea, no hay mucha luz en mí. Entonces ya depende de dónde estés tú con el Señor. ¿Estás resplandeciendo allí donde vives, en tu comunidad, en tu trabajo, con tus amigos? ¿O es esa luz que, como que está humeando, ni se ve? ¿Brilla el Evangelio a través de tu vida? ¿Sí o no? ¿O hay algo que lo apaga? ¿Hay algo que está extinguiendo esa luz del Evangelio en tu vida? Mi esperanza es que seamos aquellos que brillan siendo canales de la gracia y de la misericordia de Dios. No solo aquí en la iglesia. Sí, es muy fácil brillar aquí, ¿no? Hemos cantado, hemos recibido, hemos visto lo que Dios quiere para nosotros, alguien ha orado por nosotros y brillamos. Así, sí, Señor, creemos en ti, estamos brillando, pero salimos fuera de aquí de la malla. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando en tu vida? Hay cosas ocultas, hay cosas vergonzosas, hay cosas engañosas. Estás adulterando la palabra. Solo tú sabes, son preguntas muy fuertes, pero es lo que nos está explicando aquí Pablo. Y fíjate, habla un poco con más detalle de esto de ser portadores de la luz. Fíjate verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay aquí en este versículo dos cosas, no sé si te fijaste, hay un tesoro. Habla de un tesoro, pero también habla de unos vasos de barro. ¿De qué está hablando? Esto no es nada más que un ejemplo visualmente descriptivo de algo que los oyentes en Corinto iban a entender.
tú y yo a lo mejor no tanto. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos bancos, nosotros tenemos cajas fuertes en la cual podemos proteger y guardar algo de valor, ¿cierto? O sea, si tú tienes diamantes y te gustan coleccionar o invertir en diamantes, no los vas a tener tú en un vaso de barro en tu casa. Y si los tienes, dime para poder saber dónde están. O sea, ¿dónde los vas a llevar? A una caja fuerte, al banco, ¿no? Los vas a guardar ahí. Pero en este entonces, eso no hacían. Para poder guardar algo de valor, lo que hacían es que lo guardaban en un vaso, en este ejemplo, un vaso de barro. Entonces, si te puedes pensar en una casita de ese siglo, de ese tiempo, entras a una casa y en ella hay una repisa, y sobre de esa repisa hay unos vasos de barro, y en uno de esos vasos de barro tú escondías lo de valor, lo que para ti era algo como que dices, híjole, esto lo tengo que guardar y proteger. En este caso Pablo está diciendo y usa como ese ejemplo descriptivo que para nosotros, o a lo mejor tú dices, que yo ahí es donde yo guardo, no nos digas, pero para no saber, pero yo ahí es donde guardo todo mi dinero, ¿sí? O mi abuelita, yo recuerdo, le pedí el domingo a mi abuelita y se subía así y agarraba ahí mero el botecito y le abría el botecito y ahí sacaba su dinero. A lo mejor algunos todavía lo acostumbran, pero eso es lo que está diciendo aquí. Y usa esa imagen para decirnos que este evangelio, esta luz de la cual habló en versículos 5 y 6, es el tesoro. Y ese tesoro Dios lo deposita ¿en dónde? En vasos de barro que vienen siendo ¿quiénes? Nosotros. Es muy fácil de entender. El vaso de barro somos tú y yo. Ahora, quizás tú quieras ser más que un vaso de barro. No. Pero es que yo quiero ser algo un poquito más elegante, ¿no? No. Dios escogió a vasos de barro para guardar su mensaje, su luz. ¿Por qué? Porque siendo vasos de barro, el tesoro, lo importante, el valor está en el mensaje y no en la persona. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Entonces no importa el portador, importa el mensaje que tienes en ti. Y sabes, para mí es difícil creer. Me sorprende que Dios haya puesto tan gran tesoro en un vaso de barro como yo. Pero así lo hizo. Y a lo mejor tú la ves de la misma manera. Yo no lo entiendo, pero ¿sabes qué? Lo acepto. Lo acepto. Y lo tomo como algo muy serio. El portar ese mensaje, ese tesoro, esa luz, es algo serio. Y lo debes de considerar. No es solo que me salvó el Señor, por eso empecé con eso. Me salvó, me lo guardo. No, Dios ahora ha puesto ese mensaje en ti. Ahora, en verso 8 a 10, Pablo una vez más nos permite entrar y ver lo que estaba pasando en su corazón. Otra vez expuesto. Lo saca, lo pone sobre la mesa y dice, aquí está mi corazón. Fíjate lo que dice. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No sé si viste a el contraste, la muerte de Jesús, el sufrimiento del cual hablaba de ser un cristiano, el peso de ser un cristiano, pero a la misma vez el privilegio, que no solo cargamos esa muerte de Jesús, pero a la misma vez cargamos la vida de Jesús en nosotros. Noten que son 4 padecimientos que, aunque pesados, porque los vamos a ver, son pesados,
todavía había algo más fuerte, más pesado que eso. Y a veces pensamos que estamos ya al fin, o sea, ya no podemos con esto, ya no lo podemos soportar y decimos, o sea, ya estamos como copeteados, ¿no? De X cosa, lo que sea. Y aquí me encanta porque dice Pablo, fíjate, atribulados pero no angustiados. O sea, hay algo peor. Hay algo peor. En apuros, o esa palabra en apuros es estar perplejo. O sea, ¿qué está pasando? Más no desesperado. Está diciendo, estoy en apuro, ya no hay yo qué hacer. Estoy al punto de perder la fe, de tirar la toalla, pero no lo hago. No lo hago. Perseguidos pero no desamparados. O sea, sí, nos persiguen, hay gente que nos quiere, y si hay alguien que sabía, si de veras quieres saber lo que Pablo vivió, anota ahí en tus notas 2 de Corintios capítulo 11, y ahí te va a dar la lista de todo lo que él ha pasado, y compáralo con tu vida, a ver si es tan difícil como lo piensas. Ahora, no quiero minimizar tu vida y decir es que no estás pasando por nada. Difícil es difícil para la persona, ¿sí? Difícil es difícil. Pero Pablo también pasó por dificultades, dice, perseguidos pero no abandonados, derribados, derribados es, a lo mejor te identificas, es tirados al suelo. O sea, estamos literalmente tirados al suelo. Él sabe porque en Iconio lo apedraron y lo dejaron tirado en el suelo. Y dice, y hemos sido derribados, mas no destruidos. Aún tengo aliento en mí. Cuando lo dejaron por muerto, después de unos momentos, dice la palabra que él se paró y entró otra vez a la ciudad. Oh, derribados, tirados al suelo, claro que sí, pero no hemos sido destruidos. Y luego dice, así llevamos la muerte de Jesús con nosotros y a la misma vez también su vida. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y luego ve verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Otro contraste. En nosotros muerte, hemos pasado por todas estas cosas más capítulo 11, pero sabes, para nosotros la muerte actúa en nosotros. O sea, hemos pasado por dificultades, estamos pasando por cosas pesadas y para nosotros es eso, pero para ustedes que están escuchando es vida. Hay un peso en el Evangelio. Hay un peso en el Evangelio. Ahora, no para el que lo recibe. No malinterpretes lo que estoy diciendo. Ese peso del Evangelio no es para el que lo recibe. Es decir, no te cuesta a ti nada recibir el perdón del Evangelio. No es gravoso para recibirlo. De hecho que es demasiado fácil. Pero a la misma vez difícil porque te tienes que humillar y decir, yo necesito ese perdón que me está ofreciendo la cruz. Entonces, cuando digo que hay un peso al Evangelio, no es eso. Estoy hablando que para el portador, ya siendo creyente, ya siendo una persona que ha recibido el perdón, sí, a veces hay sufrimiento y dificultad en ser portador de la luz. Lo sabemos. Pablo nos está diciendo eso de su vida. Ahora, con eso yo pienso en el misionero o sea, piensa del peso del Evangelio. El misionero que se ha ido a ministrar a los tribus salvajes y la posibilidad de muerte por el amor de llevarles el Evangelio. Han sido muchos los misioneros que han ido a tribus que eran caníbales, se dice, y que ahí han terminado. Pero se atrevieron a hacerlo. Y hay otros que han ido y Dios les ha usado y Dios ha visto que la luz llega y luego resplandece en las vidas de esas personas.
Hay un peso. Pienso en la persona que vive con su cónyuge incrédulo y que tiene que soportar muchas cosas para mostrarle a esa persona el amor de Cristo. Eso es pesado. Porque la Biblia, o sea, piénsalo, la Biblia te dice que sigas adelante. O sea, realmente en tu matrimonio no puedes tirar la toalla simplemente porque quemaron los frijoles. O sea, no se vale. O porque esa persona no se viste como a ti te gusta, o no te dice esto, o no hace el otro. No se vale. La única cosa que te lo permite es el adulterio. Entonces, si te pones a pensar en esa persona que está viviendo con otra persona que es difícil vivir con ello. Y te das cuenta del peso del Evangelio. Pienso en el joven que tiene que enfrentar burla y rechazo de sus compañeros por simplemente ser portador del Evangelio. Los cristianos en China que se tienen que reunir en una iglesia escondida porque no hay otra. Te matan. Hay un peso para el Evangelio. Y te pregunto, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena? ¿Y sabes qué? Yo no te puedo convencer. Cada quien tiene que decidir. ¿Vale la pena para ti, sí o no? Aquí Pablo dice que para él valía la pena porque la muerte que actuaba en él era vida para los demás. Y yo estoy dispuesto a sufrir lo que estoy sufriendo para asegurar que mi luz siga brillando, para que los que no conocen de Jesús lleguen a ver esa luz en medio de mi dificultad y lleguen al conocimiento de su Redentor. Verso 13-16 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todo fue inspirado y motivado por una certeza del Evangelio. Ahí cita al rey David en los Salmos, donde dice, creí, por lo cual hablé. Y él dice, oye, yo tengo la certeza de lo que yo escuché y creí, y por lo tanto estoy hablando. Y si tu circunstancia es difícil, estás pasando por algo muy pesado, tu vida es pesada. ¿Ves el peso del Evangelio en tu vida? Te voy a animar a creer y por lo tanto hablar o permanecer, recordar que la muerte que tú sientes le da vida a otra persona. Y pregunto otra vez, ¿vale la pena sí o no? Tú decides. Vale la pena. Verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vamos a terminar por hoy ahí viendo estos últimos versículos, pero no sé si recuerdan que empezamos en versículo 1, como estamos terminando aquí en versículo 16. Te lo leo, lo puedes ver ahí. Versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, fíjate, no desmayamos. Y luego aquí en verso 16 dice, por lo tanto, no desmayamos. Pablo, después de decir que no desmayaba en versículo 1, usó los siguientes versículos, los que acabamos de ver, para detallar lo que a él lo hacía desmayar, pero que valía la pena sufrirlo por el amor de los demás. Entonces, si no te llevas ninguna otra cosa contigo, llévate eso. Si te dicen de qué se trata capítulo 4, es de eso. Es que Pablo dice, están pesadas las cosas, tan difíciles, pero no desmayamos. Pero déjate digo las cosas que son. Y lo que ha sucedido, lo que está haciendo el Dios de este siglo. Pero termina diciendo, pero no desmayamos. Así como empezó,
termina. Por lo tanto, no desmayamos. Y quizá tú estás aquí y estás a punto de desmayar. Y por eso llegaste aquí esta mañana. No lo definí al principio, pero la palabra desmayar es básicamente estar completamente sin espíritu, cansado o agotado, y así te sientes hoy. Estoy como completamente sin espíritu. O sea, ni ganas me dan. Estoy aquí muy apenas. Los quiero dejar con algo de ánimo, porque creo que en un grupo de este tamaño, por lo menos tiene que haber una persona que se sienta así. Y quizás esto es para ti. 1, tienes que saber que Jesús sabía que íbamos a llegar a ese momento de desánimo, de desmayar. Por eso, ¿sabes lo que hizo? Nos dio en el Evangelio de Lucas, en capítulo 18, lo puedes apuntar ahí, un versículo muy padre. Bueno, una historia muy padre. Pero el versículo es versículo 1 de capítulo 18 de Lucas, que dice que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. ¿Por qué? Porque sabía que íbamos a desmayar. Y si tú conoces esa parábola, la conoces como la viuda y el juez injusto. Y en esa parábola tú sabes que la viuda no desmayó seguía constante pidiéndole al juez que viera su caso, que probara su caso, y ella está pidiéndole, y por su constancia el juez la escuchó y la ayudó. Entonces, para la alma desanimada, para la persona que está lista para tirar la toalla, dices, esto es muy difícil, no lo entiendo, no desmayes. Y como en la parábola, sigue orando, llorando por tu circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios te escucha y Dios quiere oírlo de ti. Tú ora, tú pídele, Señor, ayúdame. Pero la segunda cosa que quiero que sepas y te quiero animar con es que todo es pasajero. O sea, todo es pasajero. Lo que tú estás viviendo hoy va a pasar. Nota verso 14. Dice, sabiendo que Él resucitó, que el que resucitó a nuestro Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El creyente tiene la certeza de su fin. Y sabes que lo que estás viviendo es solo por un momento. Ahora para nosotros se siente como una eternidad, ¿no? Pero es pasajero. O sea, el que resucitó a Jesús nos va a resucitar, ya sea que nosotros seamos aquellos que muere y nos resucita, o viene en el rapto y nos lleva. De una de las dos formas vas a estar con Él, y aquí te da ánimo y te dice que Él va a regresar por ti. Esto es pasajero. Aguanta, no tires la toalla. Pablo vivía una vida vertical, una vida que se enfocaba en lo venidero, no en lo horizontal. Si pones tu fijada en lo horizontal, para abajo, desanimado, vas a desmayar. Pero Pablo vivía así. O sea, el que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará. Ánimo, esto va a pasar. Y luego tercera cosa, y cierro porque ya me estoy pasando. La tercera cosa es que aquí Pablo dice que no desmaya porque ve verso 16. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Tú y yo tenemos no solo el peso del Evangelio, de vivir lo que estás viviendo por ser creyente, decidir haber aceptado al Señor, sino que también tienes el privilegio de ver el poder de Él en tu vida. Cuando somos expuestos a circunstancias difíciles, tenemos la oportunidad de ver cómo es que Dios nos respalda. Cuando pasas por el fuego, por las aguas que te quieren ahogar,
en ese momento tú tienes la oportunidad de ver cómo es que Dios te respalda, cómo te alimenta, cómo te sostiene y por lo tanto, ¿sabes lo que pasa? Te renueva día por día. Crece tu fe. Por eso esto es tan importante. Por eso no debemos de dejar de congregarnos. Porque a lo mejor tú te sientes como que las aguas ya te están tapando, pero llegas y hablas con alguien y esa persona te anima, esa persona te das cuenta también está pasando por dificultad, pero ves cómo es que Dios lo está encaminando por esa dificultad y eso te anima y Dios te renueva día tras día. Pasamos por dificultad, pero vamos al trono de gracia y ahí Él nos renueva día tras día. Señor, ayúdame, ya no puedo. Y Él lo hace según nuestro versículo. Un último versículo y luego oramos. Pablo a los de Galacia les dice en capítulo 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es muy posible que tú estés aquí sintiendo que estás tirado al suelo, a punto de tirar la toalla, a punto de desmayar, pero a la misma vez estás a punto de ver la cosecha de Dios en tu vida. Estás como así, de ver la cosecha de Dios en tu vida. Y Dios nos diría, si no desmayas, a tu tiempo verás la cosecha. Entonces, ánimo. Sé que esto no es fácil, pero Dios ha puesto esa luz en ti para que brille, para que alumbre los corazones incrédulos a tu alrededor.